Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy para hablar de un tema que sé que a muchos de ustedes les apasiona tanto como a mí, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y sí, ya sé lo que están pensando de esa frase mágica que todos llevamos en el corazón: Kerem Bürsin Hande Erçel siempre estará en mi corazón. Siento que es algo que nos une a todos los que hemos seguido su historia, ¿no creen? Hoy vamos a sumergirnos profundamente en el universo de estos dos talentosísimos actores turcos. Vamos a hablar de su trayectoria individual, de su conexión innegable en pantalla y por supuesto, de ese fenómeno que fue y sigue siendo Sen Kalkapm, Love is in the Air, la serie que catapultó su fama mundial y que nos regaló momentos inolvidables. Prepárense porque vamos a revivir la magia, a analizar las razones de su éxito y sobre todo, a celebrar el legado que han dejado en nuestros corazones. Antes de que empecemos, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Realmente me ayuda muchísimo su apoyo y me anima a seguir creando contenido que disfruten. Así que sin más preámbulos, comencemos. Bueno, vamos a empezar con una breve introducción a sus carreras individuales antes de Sen Kalkapm. Hande Erçel, como muchos saben, comenzó su carrera mucho antes de la serie que la hizo famosa. Desde muy joven, Hande demostró una belleza natural y un carisma que la hicieron destacar. Ganó el título de Miss Turquía en 2012, lo que le abrió muchas puertas en el mundo del modelaje y la actuación. Participó en varias series de televisión turcas antes de conseguir el papel de Selin en Güneşler Las Hijas del Sol, una serie juvenil que le dio mucha popularidad en Turquía y en algunos países de Latinoamérica. En esta serie ya podíamos ver ese talento innato para la comedia y el drama, esa capacidad de conectar con el público a través de la pantalla. Luego siguió trabajando en otras producciones, como Aşk Laftan Anlamaz, El amor no entiende de palabras, donde también demostró su versatilidad como actriz. Hande siempre ha sido una actriz muy trabajadora y dedicada, y se nota en cada uno de sus proyectos. Siempre está buscando nuevos retos y personajes que la desafíen como actriz. Por otro lado, tenemos a Kerem Bürsin, un actor que a diferencia de Hande no nació ni creció en Turquía. Kerem pasó gran parte de su infancia y adolescencia viajando por diferentes países debido al trabajo de su padre. Vivió en Escocia, Indonesia, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos y finalmente regresó a Turquía. Esta experiencia multicultural le dio una perspectiva muy amplia del mundo y lo ayudó a desarrollar una gran facilidad para conectar con personas de diferentes culturas. Kerem estudió marketing en Estados Unidos, pero su pasión siempre fue la actuación. Después de graduarse, regresó a Turquía para perseguir su sueño de convertirse en actor. Sus primeros papeles fueron en series de televisión turcas, pero no fue hasta que protagonizó la película Şeref Meselesi, Cuestión de Honor, que comenzó a ganar reconocimiento en Turquía. Luego participó en otras series como Bu Şehir Arkandan Gelecek, Esta ciudad te seguirá, donde interpretó a un boxeador y demostró su dedicación y compromiso con sus personajes. Kerem siempre ha sido un actor muy apasionado y entregado a su trabajo. Se prepara a fondo para cada uno de sus papeles y siempre está buscando la manera de mejorar su actuación. Ahora bien, ¿qué pasó cuando estos dos talentos se unieron? Explosión. Fue una verdadera explosión de química, talento y carisma. Sen Kalkapm no solo fue un éxito en Turquía, sino que se convirtió en un fenómeno mundial. La serie fue vendida a más de 85 países y traducida a más de 30 idiomas. ¿Por qué tuvo tanto éxito? Yo creo que hay varios factores clave. En primer lugar, la historia es muy atractiva y fácil de seguir. Una joven humilde que sueña con ser arquitecta se ve obligada a aceptar un trato con un exitoso y frío empresario para conseguir una beca y poder estudiar en el extranjero. A medida que pasan tiempo juntos, empiezan a enamorarse. Es una historia clásica de amor con el toque moderno de las comedias románticas turcas. Pero además de la historia, la química entre Hande y Kerem fue fundamental para el éxito de la serie. Desde el primer momento se notó que había una conexión especial entre ellos. Su química era palpable en cada escena, en cada mirada, en cada sonrisa. Lograron transmitir la emoción y la pasión de sus personajes de una manera tan auténtica que el público se enamoró de ellos. No solo como Eda y Serkan, sino también como Hande y Kerem. Y hablando de Eda y Serkan, qué personajes tan icónicos. Eda YLDZ, una joven independiente, soñadora y con una gran fortaleza.
Serkan Bolat, un empresario exitoso, frío y obsesionado con el trabajo. Dos personajes completamente opuestos que se complementan a la perfección. Eda le enseña a Serkan a disfrutar de la vida y a abrir su corazón. Serkan le da a Eda la oportunidad de cumplir sus sueños y de creer en sí misma. Su relación es un torbellino de emociones, llena de momentos divertidos, románticos y también muy emotivos. Recuerdo que cada semana esperaba con ansias el nuevo episodio. Me encantaba ver cómo evolucionaba su relación, cómo superaban los obstáculos y cómo se enamoraban cada vez más. Y no era la única, millones de personas en todo el mundo estaban igual de enganchadas a la serie. Las redes sociales se inundaban de comentarios, memes y vídeos sobre Senkalkam. Se convirtió en un verdadero fenómeno cultural. Pero más allá de la serie, lo que realmente cautivó al público fue la relación entre Hande y Kerem fuera de la pantalla. Durante mucho tiempo los fans especularon sobre si eran pareja en la vida real. Y finalmente, después de meses de rumores, confirmaron su relación. Fue una locura. Todo el mundo estaba feliz por ellos. Se convirtieron en una de las parejas más queridas y admiradas del mundo del entretenimiento. Verlos juntos era simplemente mágico. Se apoyaban mutuamente, se reían juntos y se mostraban muy enamorados. Compartían fotos y vídeos de sus viajes, de sus momentos especiales y de su día a día. Nos hacían creer en el amor verdadero. Su relación era un ejemplo de amor, respeto y compañerismo. Recuerdo cuando fueron a las Maldivas. ¡Qué viaje tan increíble! Las fotos que compartieron eran preciosas. Se veía que estaban disfrutando al máximo. Nadie imaginaba lo que pasaría después. Lamentablemente, como muchas relaciones, la de Hande y Kerem llegó a su fin. La noticia de su ruptura fue un golpe duro para muchos de sus fans, incluyéndome. Fue triste ver cómo una relación que parecía tan sólida llegaba a su fin. Pero como dicen, a veces las cosas no están destinadas a ser. Y aunque su relación romántica terminó, el cariño y el respeto que se tienen mutuamente siguen siendo evidentes. A pesar de su separación, el legado que dejaron juntos es innegable. Senkalkam sigue siendo una de las series turcas más exitosas de todos los tiempos. Y la química entre Hande y Kerem sigue siendo recordada y admirada por millones de personas en todo el mundo. Siempre serán Eda y Serkan para muchos de nosotros. Siempre serán una pareja que nos hizo creer en el amor. Y ahora, vamos a hablar un poco de sus proyectos individuales después de Senkalkam. Hande ha seguido trabajando en diferentes series y películas, demostrando su versatilidad como actriz. Ha participado en proyectos como Bambaska Biri, donde interpreta un papel muy diferente a lo que nos tenía acostumbrados. Está explorando nuevos géneros y personajes, lo que demuestra su ambición y su deseo de crecer como actriz. Además de su carrera como actriz, Hande también es una exitosa modelo y embajadora de varias marcas de renombre. Es una mujer muy talentosa, trabajadora y con una gran proyección internacional. Kerem también ha estado muy activo después de Senkalkam. Ha participado en proyectos como Eflatun, una película donde interpreta un personaje con discapacidad visual. Este papel le ha permitido demostrar su capacidad para interpretar personajes complejos y emotivos. Además de su carrera como actor, Kerem también es productor y ha estado trabajando en varios proyectos detrás de las cámaras. Es un hombre muy creativo, ambicioso y con una gran visión. Ambos, Hande y Kerem, han demostrado ser actores muy talentosos y versátiles. Han sabido aprovechar el éxito de Senkalkam para seguir creciendo en sus carreras y explorando nuevos horizontes. Estoy segura de que les esperan muchos éxitos en el futuro. Y bueno, ahora quiero compartir algunas de mis escenas favoritas de Senkalkam. Hay tantas escenas icónicas que es difícil elegir solo algunas. Pero si tuviera que elegir, creo que una de mis escenas favoritas es cuando Eda le confiesa a Serkan que está enamorada de él. La forma en que Hande interpreta esa escena es simplemente conmovedora. Se puede sentir su vulnerabilidad, su miedo y su amor. Y la reacción de Kerem es perfecta. Se puede ver en sus ojos que él también está enamorado de ella, pero que tiene miedo de admitirlo. Otra de mis escenas favoritas es cuando Eda y Serkan se besan por primera vez bajo la lluvia. Es una escena muy romántica y emotiva. La química entre Hande y Kerem es palpable. Se puede sentir la pasión y el deseo que sienten el uno por el otro.
También me encanta la escena en la que Eda y Serkan se casan. Es una escena muy emotiva y llena de significado. Es el final perfecto para su historia de amor. Y aunque sabemos que su historia de amor terminó en la vida real, siempre podremos revivir esos momentos mágicos a través de la serie. Y por supuesto, no puedo olvidar mencionar las escenas cómicas. Senkal-Kapm Tie. Muchas escenas divertidas que me hacen reír a carcajadas. La química entre Ande y Kerem es perfecta para la comedia. Se complementan muy bien y logran crear momentos muy divertidos e inolvidables. En resumen, Senkal-Kapm es una serie que me ha marcado profundamente. No solo por la historia de amor entre Eda y Serkan, sino también por la química entre Ande y Kerem. Es una serie que me ha hecho reír, llorar y creer en el amor. Y aunque su relación terminó, siempre recordaré los momentos mágicos que nos regalaron. Kerem Bürsin Andersel siempre estará en mi corazón. Bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Hemos hablado de la trayectoria individual de Ande y Kerem, de su conexión innegable en pantalla, del fenómeno que fue Senkal-Kapm, y de su relación fuera de la pantalla. Hemos revivido la magia, analizado las razones de su éxito y celebrado el legado que han dejado en nuestros corazones. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Realmente aprecio su apoyo. Espero que les haya gustado este análisis profundo sobre Andersel y Kerem Bürsin, y la huella imborrable que dejaron en nuestras vidas. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Cuál es su escena favorita de Senkal-Kapm? ¿Qué les parece la relación entre Ande y Kerem? ¿Creen que volverán a trabajar juntos en el futuro? Dejen sus comentarios abajo para que podamos seguir conversando. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Recuerden que este canal se nutre de la interacción que tenemos, así que no duden en compartir sus ideas y experiencias. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares que también son fans de Andersel y Kerem Bürsin, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido que disfruten. Así que no olviden darle like, compartir y suscribirse. Muchas gracias por su tiempo, por su cariño y por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden siempre, Kerem Bürsin Andersel siempre estará en mi corazón. Adiós.